Trump, humillado. Sí, esa es la palabra que le arde en la lengua a medio Washington cuando mira un mapa y descubre que el BRICS ya no es un club exótico de economistas aburridos, sino una máquina enorme con palancas reales. Y lo peor para él no es un discurso, ni un tuit, ni una cumbre con fotos. Lo peor es un detalle técnico que suena aburrido pero mata imperios. Pagos sin dólar. Porque cuando el dinero deja de necesitar permiso, el poder también. Hoy el dólar sigue mandando claro. En 2024 todavía representó alrededor del 58% de las reservas oficiales divulgadas del mundo, una ventaja brutal sobre el euro y el yen, y el renminbi apenas ronda el 2% en reservas, lo cual suena a nadie lo usa. Hasta que miras el otro tablero y ves que el juego no es solo reservas, es infraestructura, rutas, energía, sanciones y miedo. Y ahí el BRICS se está volviendo un monstruo. En 2024 ya concentraba cerca de 40% del PIB mundial medido en paridad de poder adquisitivo, PPP. O sea, no es futuro, es presente masivo. Encima, el bloque se expandió. Egipto, Etiopía, Irán y Emiratos Árabes Unidos entraron como miembros en 2024 e Indonesia se sumó en 2025. ¿Y entonces qué? Entonces llega el golpe silencioso. Más comercio entre ellos, más petróleo y gas moviéndose, más alimentos, fertilizantes, minerales, y más ganas de no depender del sistema dominado por el dólar cuando hay sanciones, amenazas y aranceles flotando como navajas. El propio Trump ha insinuado castigos comerciales, hasta un 10% adicional a países que apoyen políticas del BRICS, como si pudiera frenar una tendencia global con un garrotazo. Pero esa amenaza revela pánico. Si no fuera peligro real, no habría necesidad de advertirlo con dientes apretados. Y aquí viene lo que casi nadie te dice en televisión con claridad. El BRICS no necesita tumbar al dólar mañana. Le basta con quitarle monopolios por partes, como quien le arranca tornillos a una puerta hasta que un día se cae sola. Ahora, ojo, pago sin dólar no significa que de repente México va a comprar tortillas en yuanes, no manches. Significa que las empresas, los bancos y los gobiernos empiezan a abrir rutas alternas para comerciar sin pasar por la autopista controlada por Estados Unidos. Y sí, esa autopista tiene nombre. Redes de mensajería financiera, bancos corresponsales, liquidación en dólares y un sistema donde si te castigan, te cortan el oxígeno. Por eso el BRICS insiste en mecanismos propios. No es romanticismo antiimperial, es gestión de riesgo. ¿Cómo le vendo a X si mañana me congelan la cuenta? Esa pregunta mueve montañas más rápido que cualquier ideología. Y aunque el renminbi no domine, su avance en pagos internacionales es un dato que incomoda. En junio de 2025, el yuan fue la sexta moneda más activa en pagos globales por valor en SWIFT, con alrededor de 2,88%. ¿Te suena pequeño? Perfecto. Justamente así crecen las cosas peligrosas, pequeñas al principio, hasta que un día ya no puedes ignorarlas. Además, otros reportes han mostrado picos más altos en ciertos meses y tendencias de adopción en comercio y financiamiento, lo cual indica que no es un accidente, es una estrategia. Si no puedes destronar al dólar, lo rodeas. Y mientras los comentaristas gritan, no pasa nada, los tecnócratas hacen lo que de verdad cambia la historia. Firmar contratos, crear líneas de swap, elegir monedas de facturación y diseñar sistemas para que el dinero viaje sin pedirle permiso a nadie. La pregunta real no es, ¿caerá el dólar? Porque eso es un espectáculo barato. La pregunta real es, ¿cuánto control pierde Estados Unidos cuando el mundo puede pagar sin tocar el timbre de Wall Street? Y ahí es donde Trump se ve humillado, porque su política favorita, amenaza, sanción, arancel, funciona mejor cuando el dólar es la única salida. Si aparecen otras salidas, su martillo empieza a golpear aire. Y aquí viene el giro que vuelve esto todavía más mexicano, más callejero, más real. En México no nos asustan los rumores, nos asusta la inflación, el tipo de cambio y el precio de la gasolina.
Entonces imagina un mundo donde el petróleo, o parte de él, se negocia en acuerdos bilaterales, donde ciertos lujos se liquidan en monedas locales o en canastas, donde el dólar ya no es obligatorio en cada esquina. Eso no significa caos instantáneo, pero sí significa más fricción para Estados Unidos y más margen de maniobra para quienes antes obedecían. También significa que el dólar puede seguir fuerte y al mismo tiempo ser menos imprescindible, como el dueño del antro que sigue cobrando cover, pero ya no controla la única puerta. Y cuando hay dos puertas, el dueño empieza a negociar porque ya no puede gritar o entras por aquí o no entras. Eso es el todo cambia del título, no porque el dólar muera, sino porque se vuelve discutible. Y en política, lo discutible es lo vulnerable. Así que sí, es una amenaza real, pero no como película de fin del mundo. Es una amenaza como humedad en la pared, lenta, fea, silenciosa. Y cuando te das cuenta, ya te está tirando la casa. Trump aparece otra vez, pero ahora no como villano de caricatura, sino como síntoma de algo más grande. Un país que durante décadas se acostumbró a que el planeta hablara dólar por defecto, y que hoy descubre que el planeta aprendió otros idiomas. Y aquí viene lo que los medios a veces maquillan para no asustar a sus patrocinadores. El BRICS no tiene que ser unido para ser peligroso. Le basta con ser útil. No necesitas que todos amen a China o a Rusia, solo necesitas que muchos países piensen, me conviene diversificar. Diversificar es una palabra elegante para decir, no quiero depender de tu humor. Y cuando suficientes países toman esa decisión, la historia se mueve. La Reserva Federal puede seguir siendo poderosa, pero su poder se vuelve más caro de ejercer. Las sanciones pueden seguir existiendo, pero pierden alcance. Los aranceles pueden golpear, pero también pueden rebotar. Por eso Trump amenaza con tarifas, porque entiende, a su manera, que esto no es un debate académico, es una guerra de tuberías. Tuberías de pagos, tuberías de energía, tuberías de comercio. Y las guerras de tuberías no se ganan con discursos, se ganan con ingeniería, contratos y paciencia. Entonces la pregunta que te dejo, así, sin anestesia, si el dólar sigue siendo el rey, ¿por qué el rey está tan nervioso cuando el BRICS habla de pagar sin él? Lo que los comentaristas gringos llaman dedolarización, como si fuera un meme, en realidad es una operación quirúrgica, quitarle al dólar el papel de peaje obligatorio sin anunciarlo con fuegos artificiales. Y aquí es donde la historia se pone incómoda para Trump y para todo el show de mano dura, porque el poder moderno no solo vive en portaaviones, vive en interruptores. ¿Quién enciende y apaga el flujo del dinero? ¿Quién decide si un país puede cobrar, pagar, refinanciar, asegurar barcos, comprar fertilizante, importar medicina? Durante décadas, ese interruptor tuvo un letrero invisible, dólares estadounidenses. Pero hoy el BRICS, con su expansión real y verificable, Egipto, Etiopía, Irán y Emiratos Árabes Unidos desde el 1 de enero de 2024, e Indonesia formalmente admitida el 6 de enero de 2025, no está vendiendo poesía, está instalando cables alternos. Y aquí entra el detalle técnico que casi nadie entiende pero que cambia la sensación de miedo. SWIFT es mensajería, no es un banco, no es una bóveda, pero es el sistema nervioso de pagos internacionales. Y aunque el renminbi siga lejos de destronar al dólar, su presencia deja de ser simbólica cuando aparece en estadísticas mensuales. En junio de 2025, el RMB se mantuvo como la sexta moneda más activa en pagos globales por valor, con 2,88% de participación. ¿2,88? Eso no es nada, dice el cínico, como si los terremotos avisaran cuando llegan. Lo serio es que el BRICS no necesita que el yuan domine. Le basta con que existan rutas donde el dólar no sea obligatorio, y esas rutas están creciendo. Mira el caso de CIPS, el sistema chino de pagos interbancarios transfronterizos en RMB. En 2024 procesó alrededor de 175,49 billones de yuanes, aproximadamente 24,7
$5 billones estadounidenses y creció 43% interanual. No es un blog. Sí, es una cifra que aparece repetida en análisis especializados sobre pagos y también en comunicaciones institucionales que reportan expansión del negocio y conectividad. ¿Te suena a amenaza? No necesariamente una amenaza al dólar mañana, pero sí una amenaza a la capacidad de castigo de Washington pasado mañana, porque cada cable nuevo reduce el poder de un solo interruptor. Y aquí viene lo que revienta el discurso fácil. El dólar en 2024 todavía fue aproximadamente 58% de las reservas oficiales globales divulgadas, mientras el euro rondó 20%, el yen 6%, la libra 5% y el RMB 2%. O sea, el dólar sigue siendo el rey de la vitrina. Pero el BRICS no está peleando por la vitrina, está peleando por la bodega y por el camino que lleva a la bodega. Por eso el verdadero temor no es que caiga el dólar, sino que el dólar deje de ser el único idioma obligatorio para mover mercancía crítica, energía, granos, fertilizantes, metales, maquinaria. Y en esa guerra silenciosa hay otra pieza que la tele trata como nota de color: el nuevo Banco de Desarrollo, NDB. No es magia, pero tampoco es chiste. Su reporte anual 2024 muestra aprobaciones acumuladas desde su creación por $39,0 mil millones estadounidenses para 120 proyectos y un portafolio neto de $35,2 estadounidenses mil millones, con utilidad neta de $595 millones estadounidenses y capital propio total de $12,2 mil millones estadounidenses al cierre de 2024. ¿Qué significa eso en lenguaje de calle? Que, aunque sea más pequeño que el Banco Mundial o que grandes multilaterales, es una herramienta para financiar infraestructura y desarrollo sin que todo tenga que pasar por la misma aduana política de siempre. Y si encima el bloque BRICS se sigue vendiendo como 40% de la economía mundial en PPP en 2024, dato que se atribuye a mediciones con base en el IMF/WBEO, entonces la narrativa de son puro humo empieza a oler raro. Ahora no me malinterpretes, BRICS no es una familia feliz. Es un mercado gigantesco con contradicciones, intereses cruzados y tensiones internas. Precisamente por eso es peligroso para quien se acostumbró a mandar, porque no necesita amor ideológico, solo necesita utilidad. Cuando 4, 5 o 10 gobiernos con agendas diferentes llegan a la misma conclusión práctica, me conviene diversificar mis pagos y mi financiamiento. El cambio deja de ser propaganda y se vuelve ingeniería. Y ahí es donde Trump se enoja y amenaza con tarifas, porque su lógica es la del golpe. Si te sales del corral, te castigo. El problema es que castigar funciona cuando el castigado no tiene puerta de atrás. En cuanto existe puerta, aunque sea estrecha, el castigo total se vuelve caro, lento y políticamente riesgoso. El mundo no está votando por una moneda como si fuera reality show. El mundo está comprando seguros contra el chantaje. Y esa frase, seguro contra el chantaje, explica más de esta historia que 1000 mesas redondas en televisión. Así que sí, pago sin dólar y todo cambia. No es porque el dólar desaparezca, es porque el miedo empieza a repartirse. Y cuando el miedo se reparte, el poder también. Y ahora la pregunta que de verdad le importa a México, no a los comentaristas de Nueva York, ¿y a nosotros qué? Pues nos importa porque México vive pegado al corazón comercial de Estados Unidos como si fuera una línea de vida. En 2024, más del 80% de las exportaciones mexicanas de bienes fueron a Estados Unidos y más del 40% de las importaciones mexicanas vinieron de Estados Unidos, según la propia Oficina Comercial de Estados Unidos. Eso significa que cualquier sacudida en el sistema dólar, aranceles, sanciones, restricciones financieras, volatilidad, nos pega en la cara antes de que el noticiero alcance a decir última hora. Por eso, cuando el BRICS habla de comerciar sin dólar, algunos aquí lo ven como película lejana, pero no lo es, porque el comercio global cambia precios, rutas y decisiones de inversión, y México está metido en esa licuadora todos los días. En 2024,
El intercambio total de bienes y servicios entre Estados Unidos y México fue estimado por fuentes basadas en datos del BEA en alrededor de 945,6 mil millones de dólares estadounidenses. Ese tamaño de relación significa que México no puede darse el lujo de gritar consignas ni de jugar a dos bandas por deporte. México necesita estabilidad, inversión y acceso. Pero aquí está la parte incómoda que casi nadie dice en voz alta. Si el mundo construye canales de pago alternos, Estados Unidos podría reaccionar con más proteccionismo, y ese proteccionismo se traduce en presión sobre cadenas de suministro que hoy sostienen el nearshoring. En otras palabras, mientras el BRICS abre puertas, Washington podría intentar cerrar ventanas, y cuando cierran ventanas, al que le pega el vidrio es al vecino más cercano, México. Y entonces aparece el dilema. ¿Cómo te proteges sin pelearte con tu principal socio? Con inteligencia fría, no con gritos. Porque México no necesita convertirse en bandera de nadie. Que necesita convertirse en un país que entiende el tablero. Si el dólar sigue dominando reservas, 58% en 2024, el músculo financiero de Estados Unidos no desaparece. Pero si al mismo tiempo crece el uso de RMB en pagos, 2,88% en junio de 2025, sexto lugar, y se dispara la actividad de sistemas alternos como SIPS, 175,49 billones de yuanes en 2024, más 43% interanual. Entonces el poder de apagar a alguien se vuelve menos automático. Eso cambia la manera en que las empresas calculan riesgo. ¿Dónde pongo mi planta? ¿En qué moneda firmo el contrato? ¿Cómo diversifico mis cobros? ¿Qué banco uso? ¿Qué rutas logísticas me convienen si mañana hay aranceles o sanciones cruzadas? Y México, por su posición geográfica, puede salir ganando si juega con cabeza, atraer inversión que busca estar dentro del mercado norteamericano y, a la vez, a venderse como plataforma flexible hacia otros destinos. Pero también puede perder si se convierte en rehén de la pelea entre gigantes. Y ahí entra el ingrediente que mucha gente subestima: la psicología del poder. Trump, y quienes piensan como él, no suelen tolerar la pérdida de control invisible. Cuando sienten que el mundo ya no obedece por reflejo, responden con golpes visibles, amenazas, tarifas, presión pública, no porque sea la mejor estrategia económica, sino porque es una estrategia narrativa. Yo mando. El problema es que el mundo de 2026 ya no es el de 1996. Las cadenas de suministro son más complejas, los proveedores se multiplicaron y la tecnología financiera permite rodeos. Entonces la bravuconería puede terminar siendo un boomerang que encarece insumos, sube precios, y alimenta inflación, justo lo que la gente detesta en la vida real. Y México lo sabe. Aquí no se discute la geopolítica en abstracto. Se discute en el súper, en la renta, en el recibo de luz, en el precio de la gasolina. Por eso, si mañana se acelera una batalla de aranceles o una pelea por monedas, el impacto no es teórico. Es peso más nervioso, empresas pausando inversiones y familias apretando el cinturón. Y entonces, ¿es amenaza real? Sí, pero no como un meteorito, como una tormenta que obliga a reforzar el techo antes de que truene. El BRICS no está a punto de coronar una moneda única y destronar al dólar de un jalón, ni sus cifras de reservas lo avalan, pero sí está construyendo un mundo donde el dólar ya no es el único camino. Y cuando hay más de un camino, cambia el comportamiento de todos. Cambia el de China, el de India, el del Golfo, el de Rusia, el de Europa, y sí, también el de Estados Unidos y el de México. Así que si alguien te vende esto como nada pasa, te está mintiendo por comodidad. Y si alguien te lo vende como se acabó el dólar mañana, también te está mintiendo por espectáculo. La verdad es más inquietante, el cambio es gradual, técnico, y por eso mismo, peligrosamente real. Y si Trump se siente humillado, no es por orgullo, es porque entiende que el control, cuando se empieza a repartir, rara vez vuelve a concentrarse igual.